del verso 8 en adelante, sí, pero vamos a leerlo del capítulo 7, verso primero. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 7. Nos dice el Señor, lo leemos sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 7, verso 1 al verso número 7 también. Y nos dice el Señor: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Versículo número 8, léalo por favor. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Hasta allí la lectura, mis amados hermanos. Vamos en esta preciosísima noche a hacer una breve oración para poner esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, nos permites nuevamente en tu misericordia, Padre, podernos congregar. Acelera, oh Dios amado, los pasos. Si acaso tus hijos todavía están, Señor amado, por llegar aquí a tu casa, ministra, Señor, sus vidas, ministra las nuestras, Señor. Toma control, como siempre te lo pedimos, Señor, de nuestros pensamientos. No permitas que nada ni nadie, Señor, pueda quitar de nuestra mente y nuestro corazón, Señor amado, esto que usted obviamente, Padre, lo ha venido inculcando, lo ha venido gestando en nosotros. Esto es, oh Dios, el crecimiento, el despertar de tu espíritu. Suplico en esta noche, mi Padre, que nos hables de acorde a la necesidad de cada uno, Señor amado, de tus amados hijos. Ministranos, Señor, como solamente usted, Padre, lo sabe hacer. Que en este momento, Padre, tu presencia lo llene absolutamente, sí, absolutamente todo. Oh Padre amado, te lo suplico, Padre, trata con nosotros y que en este momento, en este tiempo, Señor, no haya restricción alguna de parte nuestra. Todo, Padre, queda en tus poderosas manos. Señor, te lo agradecemos nuevamente en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, mi amado, vamos a predicar, sí, con respecto, sí, justamente a la vara de Aarón. Si bien es cierto, ahí está el prefacio, sí, ese es en sí mismo diremos, el temario bíblico, pero nosotros vamos a predicar, mi amado hermano, sí, por el tema lo que Dios puede usar. Amén. Lo que Dios puede usar. En el caso de Moisés será una vara. Cuando uno retrocede un poquito en la escritura, es decir, en el libro del Éxodo capítulo 4, quisiera por favor que comencemos poco a poco a ir profundizando en el estudio de esta preciosa noche. Cuando uno va al capítulo número 4, debemos de recordar que el Señor había dado ya una disposición a Aarón de cómo se tenía que tratar, ¿sí?, la confrontación con Faraón. En el capítulo número 4, el Señor le dice en el versículo número 2, ¿sí?, en adelante,
Éxodo 4, verso 2 en adelante, el Señor le dice, y Jehová le dijo obviamente a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y luego dice la escritura, y se hizo una culebra. Es evidente, mi amado, que cuando esto ocurre o cuando esto Dios lo solicita, es frente a las constantes negativas de Moisés, queriendo de una u otra forma tratar de persuadir a Dios de que no lo use a él. Y que si acaso Dios se ha empecinado con él para que lo use, que Dios le dé señales, que le dé comprobaciones para poder de una u otra forma estar convencido de que esa labor que él iba a realizar no iba a estar bajo ese esquema, no iba a estar solo, sino que Dios iba a estar con él. Y dice, bueno, dame una señal o dame señales para poder saber realmente si tú vas a ir conmigo. Y ahí Dios en el capítulo 4, versículo número 2 al 3, se ve en evidencia de que la vara que él tenía en su mano, Dios la habría de usar como una señal para su pueblo y también para Faraón. Más adelante, mi querido hermano, cuando uno lee también en la escritura, nos dice en el versículo 4 del mismo capítulo 4, dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió, dice la Biblia, vara en su mano. Cuando volvemos al capítulo 7, vamos a adentrarnos aquí en esta enseñanza. Cuando volvemos al capítulo 7, verso número 9, Dios lo único que le dice a Moisés es que vuelva en ese sentido a hacer lo que ya Dios le había enseñado. Sí, versículo número 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, y esto es curioso porque a la verdad Dios anticipa a Moisés haciéndole saber lo que ya Faraón habría de pedirle. Claro, para los egipcios las artes místicas eran el pan de cada día. Hay que verlo de esa forma. Para el pueblo egipcio, creer en lo esotérico, en lo astrólogo, creer en el ocultismo o en ese mundo posiblemente de enigmas, era o formaba parte de la cultura egipcia. De allí que no es de asombrar que si Faraón pidiera algún tipo de señal o comprobación, obviamente extraordinaria, como para poder decir si realmente Moisés tenía o no un respaldo divino. Mi amado hermano, cuando yo voy a la escritura, quisiera anticiparme en breve a lo que mencionará y acompáñeme por favor, o por lo menos téngalo abierto allí, en la segunda carta de Timoteo. Por lo menos déjelo abierto, mi amado hermano, allá en el capítulo número 3, verso número 8. No lo lea, solo téngalo abierto, póngalo allí, ya lo leeremos. Cuando volvemos a Éxodo capítulo 7, mire que le hice para ganar algo de tiempo. Cuando volvemos al capítulo 7, verso número 10, dice la escritura lo siguiente. ¿Lo tiene? Éxodo 7, verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Es decir, que de primera mano, cuando aparecieron frente a Faraón, le dijeron, dice nuestro Dios que dejes ir a nuestro pueblo. Y luego está implícito que Faraón les pide de que le den una señal, para poder creer en las demandas de ese Dios del cual supuestamente Moisés era su representante. Y allí dice la escritura, verso número 10, e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y dice la escritura, y se hizo culebra. Mi amado, este acontecimiento, vueltos ahora a Timoteo, segunda de Timoteo 3, versículo número 8. Este acontecimiento se narra en detalle, bajo otro ángulo de lo que estaba aconteciendo. Y eso me interesa mucho, y de ahí que
Dios por medio de su palabra, mi amado hermano, diríamos sin importar dónde usted la pudiera empezar a estudiar, tiene una sincronía, sí, de una manera pero tan exacta de que no quepa duda a la hora de creerla. Cuando vamos al versículo número 8, dice la Biblia, y de la manera que, ¿lo tiene? Y de la manera que Janes y Jambres, que eran posiblemente los sacerdotes o los magos o los astrólogos de Faraón en aquel tiempo, dice la Biblia, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, hablando bajo otro contexto, claro que sí, a la verdad, dice aquí, estos resisten a la verdad, pero da la característica de estos hombres: hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a ¿qué? A la fe. Eso como para darle una pequeña, diríamos, sí, característica de la conducta de los magos o de la gente que administraba Faraón en su tiempo. Ahora, cuando volvemos al capítulo número 7, versículo número 10, encontramos, mi amado, en este texto de que Moisés encontró resistencia por parte de dos emisarios de Faraón. Dos, Janes y Jambres. Y estos serían a la verdad los promotores para prácticamente desacreditar la obra de Dios a través de los siervos. Ojo con esto. Mi amado, si algo usted o yo conocemos en nuestra caminar cristiano, es que el diablo va a hacer todo lo posible para crear descrédito a la obra que Dios pueda realizar a través de tu mano o a través de tu vida. Mi querido hermano, lo que Dios puede usar ahora en este tiempo para este mundo, déjame ser un poquito más concreto, eres tú. Tú eres lo que Dios puede usar en este tiempo. Tu vida, tu testimonio puede ser la vara que Dios use para poder acallar o avergonzar a aquellos que demanden señal. Es evidente que cuando a Jesús se le demandó señales para poder ver si había o no credibilidad en su testimonio, Jesús, mi amado, no los complació conforme a su capricho del corazón. Él les dijo: señal me han pedido, pero señal no les será dada. Y si acaso algo puedo de manifestar, les daré la señal de ¿quién? De Jonás. ¿Y cuál era esa? La señal de la predicación, de la promulgación de la palabra. Mi amado, hoy por hoy tú eres la señal. Quiero ser en ese sentido muy práctico. Cada uno de los hijos de Dios son señal en las manos de Dios. Mi amado, y claro, cuando nosotros nos dejamos usar por Dios para ser, en ese sentido, mi querido hermano, ser nosotros los instrumentos en sus manos, siempre nuestro adversario, el diablo, y sus emisarios, mi amado, querrán tirar abajo o querrán desacreditar toda la obra que Dios ha hecho en nosotros. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la escritura, en el versículo número 11, dice el Señor: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Quiero entender en este versículo, mi querido hermano, que cuando Faraón manda a llamar a estos hombres, estos dos, Janes y Jambres, eran los representantes de cada uno de estas agrupaciones. Es decir, uno lo hacía por intermedio de los sabios y otro por intermedio de los hechiceros. Ojo con esto, mi amado, si algún obstáculo mayor la iglesia va a confrontar, es la sabiduría de este mundo. Ten por cierto esto. Aquí es donde vamos a entrar ya a hilar fino. Una forma en la que el hombre, en la que el mundo querrá tirar abajo, ojo, si todo testimonio de Dios, todo milagro, todo instrumento que Dios quiere usar, es la sabiduría terrenal. El hombre, mi amado, siempre tratará de darle una postura lógica a los milagros. Siempre el hombre tratará de encasillar con la mente todo lo que posiblemente para ti o para mí, si tengamos plena convicción y certeza de que es
Dios el que lo hace. Ahora, no podemos bajo ninguna circunstancia desmerecer cómo Dios trabaja. Que Dios puede usar algo lógico para que si su pueblo o sus milagros puedan llevarse a cabo. Por supuesto que sí. Dios puede usar una lluvia, mi amado hermano, para hacer un milagro. Por supuesto. Dios puede usar un evento natural como parte de un milagro. Luego de que Dios te ha dicho que te va a usar a ti para ser el instrumento que va a manifestar ese milagro. Claro que sí. Pero eso no significa de que esto no sea algo sobrenatural. ¿En qué sentido me refiero? Mira, en la Biblia estamos plagados de ejemplos como estos. ¿Cuántas veces Dios no usó a sus siervos usando la naturaleza y cosas, a la verdad, eventuales creíbles que tienen que suceder, pero los usó en los momentos exactos cuando Dios quiso que suceda el milagro? Ejemplo, la lluvia. Ejemplo común, la lluvia. ¿Es milagro que llueva? Pregunto, sea honesto en su respuesta. ¿Es un milagro para la gente, para el hombre común, que llueva? No. Hay una explicación científica para poder de una u otra forma entender del por qué llueve. Obviamente que sí. Claro que lo hay. Existe análisis, existe comprobaciones. Y mi amado hermano, esto es algo que el hombre lo entiende y lo acepta y cree que la lluvia es un evento natural. Ahora, si un hijo de Dios dice que va a llover y llueve, mi querido hermano, ¿cómo lo asume el hombre allá afuera? ¿Como un milagro o como un hecho natural? Como un hecho natural. La pregunta es, ¿dónde ocurre el milagro entonces? ¿Dónde ocurre el milagro? Quiero que usted entienda esta parte para poder sumergirnos a algo, a aguas más profundas. ¿Cómo entiendo el milagro entonces? ¿O cómo podría decirle a la gente, esta lluvia es un milagro de Dios? Si a la larga el llover como tal tiene una explicación lógica, de hecho por la ciencia tiene parámetros entendibles y que obviamente la gente al ver la lluvia dice, sí, está lloviendo. Mi amado, ¿a dónde quiero apuntar con esto? Llover obviamente sí es algo natural, pero que ocurra cuando el siervo de Dios lo dice, eso es otra cosa. Quiero que entienda esta parte. La lluvia puede caer las veces que sean necesarias cuando Dios así cierra, pero que caiga lluvia cuando se ha dicho de parte de Dios que va a caer en este instante, eso es un milagro. ¿Por qué? ¿Dónde está el milagro? ¿Quién tiene el poder para ordenarle a la naturaleza para que llueva? Allí está el milagro. Entendamos estas partes que parecen comunes, pero que visto bajo la óptica de la fe, entonces se lo podría trascender como un verdadero acontecimiento sobrenatural. ¿Es normal que haya una tempestad? Por supuesto. Y si la tempestad es considerada como una tempestad eléctrica o una tormenta eléctrica, claro, son acontecimientos naturales. ¿Dónde está el milagro de Jesús? Cuando está en la barca, ahí en medio del mar. ¿Dónde está? Cuando a su voz, ojo, a su voluntad, Él le ordena a la tormenta que cese. Allí está el milagro. La explicación de la tormenta científicamente tiene base y sustento para poderla entender. Pero ¿quién podría entender que a la voz de un ser humano una tormenta puede cesar? O una lluvia puede venir, o una lluvia puede desaparecer. Allí está el milagro. Mi amado, Dios utilizó
su propia creación para poder dar lugar a un sinnúmero, en este caso, de plagas, porque es necesario, mi querido hermano, tratar de primeramente prepararnos con este capítulo 7, verso 8 en adelante, para poder ingresar a lo profundo o a las profundidades de los milagros de Dios. Milagros que, por cierto, todos y cada uno de ellos tiene una explicación lógica. De hecho, si usted investiga un poco en internet, en videos por YouTube, usted se dará cuenta que cada plaga tiene una trascendencia, tiene un origen, un inicio y un fin, una causa y un efecto. Tiene una razón de ser. Y claro, visto bajo la ciencia, las plagas no son nada asombrosos. Pero que vengan por orden de un hombre o a la voz de un ser humano, allí está el milagro. Yo podría decir, vengan piojos, y los piojos vienen, ¿o no? ¿Qué dice usted? ¿Viene o no viene? No vienen, hermano. Por ahí debe de haber alguna hormiga. Le digo, a ver, vente para acá. ¿Me va a hacer caso? No va a venir la hormiga. Si con dificultad me obedecen mis hijos. Mi amado, ¿dónde está el milagro? Que dando yo la voz, la hormiga me obedezca. Usted dirá, coincidencia. Bueno, y si le digo a la misma hormiga, ahora retírate y se va, dudaría, dice, coincidencia. Y si le vuelvo a decir que venga y viene, usted ya lo pensaría. Dirá, a ver, dígale que se vaya otra vez y así la puedo tener todo el día. Usted dirá, todo el día ha pasado coincidencia. No, mi amado hermano, en Dios no es coincidencia. Usted ya lo sabe. En Dios hay providencia. No es cuando el hombre lo designe, sino cuando Dios lo dispone. Y aquí, mi querido hermano, quiero sí utilizar obviamente esta palabra. Sí, cuando se lee en el versículo número 11, dice la Biblia que Faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros. Primer punto, mi amado, el diablo querrá desacreditar a toda costa cualquier acto milagroso de parte de Dios. Y lo primero que hará para poderlo desacreditar es la ciencia. En este caso, a los sabios. Utilizará la sabiduría terrenal para poder desacreditar el peso de gloria de un milagro. Segundo, utilizará también los elementos, como lo dice aquí, de hechicería. Y eso prácticamente es del ocultismo. Todo lo que el hombre no se lo quiere atribuir a Dios, se lo quiere atribuir ¿a quién? Al diablo. Y eso hicieron con Jesús. Por el poder de Belcebú. ¿Por qué más fácil no era creer que Jesús hacía milagros de parte de Dios? ¿Por qué es más fácil creer que el mal tiene el poder? Yo he escuchado testimonio, pero antes de hacerlo y darle alguna referencia de testimonio, acompáñeme al Nuevo Testamento. Venga conmigo, por favor. Y vayamos a los evangelios. Mira lo que nos dice el Señor. Ya me vienen a buscar, ¿no? Como escucho un helicóptero por ahí dígale que salga y dígale que regrese más tarde, a las 9:30, por lo que me venga a ver. Mi amado, venga conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 11. ¿Lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo número 11. Créame que esto es de asombrarse. ¿Lo tiene? Leo del verso 14 en adelante. Dice el Espíritu Santo. Estaba Jesús, ojo con esto, estaba Jesús echando fuera un demonio. Es decir, que la Biblia lo hace notar que estaba en todo el proceso de lo que se conoce, creo que es una palabra muy conocida en nuestra jerga, en nuestra forma de hablar. Estaba haciendo un exorcismo. Sí, esa es la palabra correcta. Estaba Jesús echando fuera un demonio, dice aquí que era mudo
Y aconteció que salido el demonio, ¿qué pasó con el mudo? Habló. Y la gente se maravilló. Dicen otras versiones, y la gente se espantó. Sí, la gente se maravilló. Y allí, ante la incomprensión, ojo, ante la incomprensión de las gentes, ¿qué dijeron? O digo yo, ¿qué es más fácil creer? ¿En Dios o en el diablo? Vamos poniendo las tildes sobre las íes. ¿Qué es más fácil creer? ¿En Dios o en el diablo? ¿Sabía usted que allá afuera la gente le atribuye más milagros a Satanás que al mismo Dios? ¿Sabe usted cuánta gente yo he escuchado que viene a mí diciéndome, pastor, fulana de tal tiene esto y lo otro, y como el médico no da, me dicen que le han hecho daño? Me lo dicen así, claro, con categoría. Lo que me están diciendo es, el diablo hizo este mal. Si la gente se dispone a creer esto, ¿por qué no se dispone a creer cuando Dios hace un milagro? La gente es más, diríamos, inclinada a atribuirle mayor poder a Satanás, ¿sí?, que hace algo sobrenatural en alguien, que a creerle a Dios que puede hacer algo mucho mayor, usando, obviamente, si así lo desea, un instrumento en esta tierra. A Jesús le cuestionaron y dijeron, este milagro no es hecho por parte de Dios. Este milagro es por parte de ¿quién? De Beelzebú, verso 15. Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. No quiero entrar en detalles más adelante, pero sí quiero atribuir la máxima de este texto. Los hombres están dispuestos a creer, ojo, en lo oculto para atribuir, ojo con esto, para atribuir en lo oculto, diríamos en sí, la grandeza de algo que no entienden antes que atribuírselo a Dios. Ojo con esto. La mente de los hombres prefiere atribuirle a lo oculto lo que no entienden antes que atribuírselo a nuestro Dios. Curioso. Por eso que Faraón tenía como primer respaldo de almohada de sensatez a los sabios, a los entendidos en ciencias. Y dijeron, ustedes, este milagro de seguro tienen una explicación para dármela y yo entenderla. Segundo, si no me lo hace entender la ciencia, entonces que me lo haga entender ¿qué cosa? Lo oculto, lo enigmático. Y mucha gente, mi amado, insisto, aún de nuestro contexto de vida, mi amado, le atribuye lo que no entiende, se lo atribuye más fácilmente al ocultismo, al diablo, a los demonios. Para ellos es más fácil creer y entender que alguien está patojo porque alguien lo agujerió en un muñeco allí por parte de un maleficio antes que Dios lo pueda sanar. Tanta credibilidad tiene el oculto que ellos se encomiendan al mismo mal para que revierte el mal como acto de sanidad. Mira hasta dónde podemos llegar. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, capítulo número, si volvemos por favor a la Biblia, versículo volvamos al capítulo 7, obviamente, del libro del Éxodo, versículo número 11. Entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros. Y claro, el poder del mal tiene lo suyo. Y lo vamos a contrastar también allá en Apocalipsis. Dice el Señor, e hicieron también, ¿qué dice la Biblia? E hicieron también lo mismo los hechiceros, dice allí, de Egipto. Pero aquí, por favor, quiero que tú reconozcas algo. Dice aquí, ¿con qué hicieron lo mismo? ¿Con qué hicieron lo mismo? Con sus
encantamiento. Ahora, aquí esto es lo fascinante. Mi amado, dirán, quisiera obviamente leer ciertas versiones bíblicas como para poder dar un pequeño refuerzo. La traducción del lenguaje actual se queda corto en este texto, ya que solamente dice: el rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Pero la Reina Valera atribuye algo más. Dice que para poderlo hacer, ¿qué usaron? Dice la Escritura, de encantamiento. Ahora yo te pregunto, para ti, conceptualmente hablando, ¿qué es un encantamiento? ¿Tiene alguien alguna si de pronto idea de lo que se trata? Apunta, mi amado, porque yo creo que siempre, si las definiciones, como yo le puedo decir, si ayudarán por lo menos a tratar de dar un poco de luz a nuestro oscuro saber. Ahora, aquí hay algo importante. El término como tal se podría encontrar como el verbo encantar. Encantar. Para poder hablar un poquito más con propiedad. Ahora, mira lo que nos dice aquí con el término encantar. Dice aquí, tiene varios significados, y dice aquí, en el término literario, en cuanto al significado, en el término literario, se utiliza el encantar en cuentos, dice aquí una referencia, para niños y en algunos mitos, a fin de someter a una persona a poderes mágicos malignos. Y se utilizan dos términos o dos sinónimos para el término encantar: embrujar y hechizar. Ahora, ¿qué me atribuye a mí este breve concepto? Que lo que usaron Janes y Jambres fueron en este caso, ¿qué cosa? Poderes propiamente, ¿de dónde? Del mismo Satanás. Usaron poderes, mi amado hermano, o hechizos o embrujos para poder cautivar, en este caso, la mente y el corazón ¿de quién? De Faraón. Ahora, la pregunta, mi amado, ¿el maligno tiene poder? Por supuesto que sí. El solo hecho de haber leído, solo como referencia, Lucas capítulo número 11, que fue un texto que dimos como referencia. Amado, el espíritu maligno tenía a ese hombre atado, ¿en dónde? En su lengua. Sí, el mismo Satanás tenía, mi amado hermano, poder para atar la lengua de un hombre. Ahora, pero quiero ser más práctico. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, acompáñame por favor. Cuando vamos dentro del libro de Apocalipsis, vayamos por favor al último libro de la Biblia. En el último libro de la Escritura, libro de Apocalipsis, nos dice el Espíritu Santo. Quisiera por favor en el capítulo número, déjeme encontrarlo primeramente, para darle la referencia. Aquí está. Libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Vamos a tomar esta referencia. Capítulo número 13. ¿Lo tiene? Hablando acerca de la aparición de la bestia en los tiempos obviamente apocalípticos. Dice desde el verso 11 en adelante. Apocalipsis 13, verso 11 en adelante. Dice el Señor: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba, dice allí, como dragón. Aquí, mi amado hermano, la interpretación, se lo ha estudiado en su momento y en algún momento volveremos a repetir la enseñanza de Apocalipsis. Se hablará tanto del falso profeta como del
sí, anticristo. Versículo número 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y ojo con esto, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13, léalo por favor. Ahora, entienda esto, dice la Biblia que tiene poder para engañar a todos los moradores de la tierra. La pregunta es, ¿cómo logra engañarlos? ¿Haciendo qué cosa dice la Biblia? Señales. Los engaña con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Manda por esas mismas señales, obviamente, manda a los moradores de la tierra para que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15, ¿qué puede hacer el poder del maligno? Verso 15, y se le permitió infundir aliento, es decir, aliento de vida a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que dice aquí, a todo el que no la adorase. Verso 16, mira hasta dónde puede, digamos así, afectar el poder del enemigo. Y que verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y usted sabe ya por el contexto que se refiere al 666. No es el tema, pero ¿cómo logra su objetivo el maligno? ¿Cómo lo logra? Valiéndose de ¿qué cosa? De señales, que son obviamente autorizadas por Dios para que el enemigo las pueda ejercer sobre todo hombre en esta tierra. Cuando retomamos el capítulo número 7, verso 11, los dos hechiceros de manera, diríamos, primordial, Janes y Jambres, con encantamientos, con embrujos, pueden hacer que también sus varas o sus cetros se vuelvan ¿qué cosa en presencia de Faraón? Culebra. Ahora, entiendo yo, mi amado hermano, que Satanás puede llegar a imitar un milagro divino. Sí, claro que sí. Satanás puede imitar un milagro que se ha registrado en la Biblia. Por supuesto que sí. Satanás puede convertir el agua en vino. Claro, tiene el poder para hacerlo. Satanás puede convertir el agua en sangre. Claro que sí. Satanás, como dicen algunos, ¿puede sanarme, hermano? Sí, puede sanarte. Y entonces, ¿qué hago, hermano? Aquí es donde obviamente, mi querido, tú tienes que tener discernimiento de las cosas. El hecho de que Satanás pueda dotar de favores al hombre, como lo trató de hacer allí en el desierto, tentando a Jesús. ¿Se recuerda usted de aquello? Él le dice, si postrado me adoras, te daré todos estos reinos que obviamente por allí Satanás le puso delante de su, diríamos, en visión delante del Señor. Dijo, si todo esto te daré si me adoras. Si lo quiere ver en el plano ya de milagros, mira, te daré, ¿qué quieres? Es que no puedo, qué sé yo, estoy en silla de ruedas y quiero caminar. ¿Quieres que te sane? Yo puedo sanarte. Sí, Él puede sanar. Él puede sanar, Él puede hacerte ganar el billete gordo de la lotería, por supuesto. Él podría de una u otra manera traer cautivo el corazón de alguien para que esté locamente enamorado de ti, como esos amarres que se ve que hay allí en el Facebook que andan ofreciéndose. Por supuesto que lo puede hacer. Yo no dudo en el poder del diablo, pero lo que yo sí tengo como certeza es que el poder de Dios es superior al poder de las tinieblas. Ojo con esto. La Biblia es clara. Yo quisiera, mi amado hermano,
que me acompañes a la escritura. Ven conmigo, por favor, porque aquí es donde muchos de pronto minimizan las fuerzas, sí, en este caso de las fuerzas infernales. Cuando uno va a las cartas del apóstol Pablo, acompáñeme por favor, y mire lo que nos dice en la segunda carta de los Corintios. Es mi deber enseñar completamente, sí, todo el ámbito propio que encierra este estudio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, segunda de Corintios, capítulo número 11, luego iremos a un texto del libro de Hechos de los Apóstoles para que usted vea el poder del diablo en acción y, ojo, favoreciendo, sí, para los intereses de los hombres. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo número 11, verso número 14. ¿Qué nos dice? ¿Lo puede leer? Dicen en otras versiones, porque no es de asombrarse. Me interesa eso. No es de asombrarse que el mismo Satanás pero ojo con esto, se disfraza. Pero ¿cómo se disfraza? ¿Qué disfraz utiliza? Como ángel de luz. Mira, todo curandero, por lo menos los tradicionales, ¿acaso tú no has visto que en sus salas de sesiones tienen a la Virgencita? Trabajan con toda la corte celestial. Tienen a San Antonio, tienen a Jesús del gran poder. ¿No se ha fijado? Tienen, mi amado hermano, al Cristo del consuelo. Tienen a toditos. Y claro, la persona que se acerca a ellos inmediatamente asocian de que ese brujo practica la magia, pero la magia blanca, la que cura, la que sana, la que me hace bien. Como que si Dios, mi amado hermano, tiene un lado oscuro, como la película de Star Wars, el lado oscuro de la fuerza. Nada del lado oscuro de la fuerza. Dios es puro, es limpio, Él es santo y Él no mezcla lo inmundo con lo santo, ni lo sucio con lo que es limpio, mi amado. Hagamos bien aquí el paréntesis. Ahora, Satanás, mi amado hermano, sí se disfraza como ángel de luz. Ahora, visto a Satanás en plena acción, venga conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Acompáñeme rapidito, por favor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Mire el poder de Satanás, cómo se mueve para el aparente bienestar de aquellos que sí, supuestamente lo usan. ¿Lo tiene ya? Hechos 16. Leeré prácticamente el texto a la mano. Sí, verso número 16 también. Hechos 16. Dice el Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Ojo con esto. Una muchacha que tenía, dice allí, ¿qué cosa tenía? Un espíritu. Ahora, todo el mundo tiene espíritu, pero esta tenía un espíritu de adivinación. Es decir, de poder, sí, establecer en el presente lo que va a ocurrir en el mañana o en el futuro. Alguien que adivina, mi amado hermano, obviamente es alguien que puede de una u otra forma avisorar el futuro de las cosas. Y dice la Escritura, tenía un espíritu de adivinación, la cual, ojo con esto, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿De qué forma? Ahí está el poder de Satanás, en plena acción para beneficio económico de quienes, de quienes controlaban o manipulaban a quién, a esa muchacha esclavizada por el demonio. Satanás puede bendecir. Sí. Dirán algunos, yo quiero ser bendecido. Para poder serlo, debes de saber quién es el que te bendice. De ahí que dicen muchos, y ojo con esto,
hay quienes dicen, no importa si eres cristiano, si eres musulmán, no importa si eres católico, no importa si eres aún satánico, no importa si eres budista, no importa lo que eres. Sí, ven y recibe tu milagro. ¿Quién se promociona así? Los pares de sufrir. Y yo digo, ¿cómo que no importa? Claro que importa. Porque si yo soy budista y recibo un milagro, ¿a quién le atribuyo yo mi milagro? Al panzón ese, pues, mi amado hermano, al Buda. Obvio, pues, hermano. Claro que importa. Si alguien ya viene con una religión, mi amado, y recibe un milagro, de seguro que le va a dar la gloria ¿a quién? A su, digamos así, a su santo más cercano. Para poder realmente darle la gloria a través de un milagro a quien obviamente la merece, es, mi amado hermano, sí, al corazón que identifica de manera real y bíblica de quién procede la bendición. Si alguien la recibe de parte de Satanás, así sea bendición entre comillas, el diablo se llevará la gloria de ello, no Dios. Hay gente que no mide esto, simplemente lo único que alcanza a ver es, de manera muy egoísta, su milagro, en este caso, que su mal se ha quitado, sin importarle de quién venga. Y sí debe de importar de quién viene. Porque si algo Dios me ha enseñado por su palabra, es que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. Absolutamente con nadie. Cuando yo vuelvo a la Escritura, entonces estos hechiceros y estos sabios, representados, insisto, con Janes y Jambres, dicen en el verso 12, pues echó cada uno su vara. Claro, hay encantamiento de por medio, ya vimos el significado, ¿ah? Hay un embrujo de por medio, hay una actividad allí, como dicen en película, una actividad paranormal, pero claro, atribuida por parte de Satanás. Echaron con, dice aquí, cada uno su vara, las cuales se volvieron también culebras. Hasta ahí, Faraón, a mi entender, mi amado, debió haber dicho, yo no tengo razón alguna para poder, ¿qué cosa? Dejar ir a este pueblo. Si el mismo poder de tu Dios es el mismo poder del mío. Diría cualquiera, ¿para qué cambiar de religión? ¿Sí o no? Si el de acá me sana, si San Gregorio me sana, ¿a cuántos? Usted ha escuchado testimonios que dicen, uy, yo le puse una vela a San Gregorio, yo sentí como en la noche vino, me operó y hasta tengo la cicatriz. Y ya estoy sano. Llamado, de esto se oye muchísimo. Pero así te lo digo, muchísimo. Y claro, cuando a un cristiano evangélico le dicen estos testimonios, uno dice, bueno, puede ser que Diosito haya usado a San Gregorio. Uno mismo a veces dice, bueno, Dios sí puede haber usado a San Gregorio, puede ser, ¿no? Y sin que usted se dé cuenta, quien se lo está contando, mi amado, prácticamente de sus labios recibe veracidad de que fue San Gregorio, no Dios, San Gregorio el que lo sanó. Y lo único que usted al afirmar con sus palabras, mi amado, menciona es que él se haga más devoto de quién, del Dios Espíritu, no del muñeco de San Gregorio. Quiero que entienda esto, mi querido hermano. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia, por muchos milagros o por muchos acontecimientos sobrenaturales que se haga, mi amado, si Dios no está de por medio, mi amado, eso es un descrédito para la santidad de Dios. Y dirá usted, hermano, y tanto milagro que ocurre, y entonces, ¿cómo así ocurre todo esto? Es menester ir a la Biblia, mi amado hermano. Venga conmigo a la palabra. Por eso es que yo digo que si usted sabe Biblia, muy difícilmente podrá entrar en confusión. Vayamos por favor a la Escritura y veamos un texto que me parece que es clave, pero así se lo digo, clave en este pasaje bíblico o en este estudio. Cuando vamos al libro de Deuteronomio,
capítulo número 13, verso 1 al verso número 3. Apunte que son textos de oro. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 13, verso número 3. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: cuando se levantare en medio de ti, no cualquiera, sino que dice allí un profeta, es decir, alguien que proclama aparentemente ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso es un profeta, ¿no? Alguien que proclama la palabra de Dios. O a su vez, cuando se levanta en medio de ti un soñador, dice aquí, de sueños. Estos soñadores de sueños son los que por lo general, y esto pasa hasta en ambientes cristianos, de que usted no sé, pero créame que a veces yo sueño cosas medias raras, pero cuando me acuesto con el vientre lleno. Pero hay quienes, a la verdad, no desacredito que Dios no pueda hablar por sueños. Cuidado con esto. Pero hay gente, amado hermano, créame, que tiene sueños todos los días. Ahí sí yo digo, aquí pasa algo. Yo no digo que Dios no use un sueño para ministrar la vida de alguien. Pero de que todos los días tenga sueños, que cada semana Dios tenga misiones y visiones con esa persona, yo digo, Señor, ¿para qué entonces dejaste la Biblia? ¿Para qué dejaste la Biblia? Si en ella está la palabra profética más segura, la que haremos muy bien al estar atentos. Entonces, ¿para qué la Biblia? Entonces mejor déjame con el soñador y ahí yo hago lo que el soñador diga. Ahora, Dios me hace una advertencia y me dice, si se llega a levantar en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y aún, dice la Biblia, y te anuncie, ojo con esto, señal o prodigios. Mira aquí el asunto, Es decir, que Dios no es ajeno a que inclusive alguien podría hacerte una señal o un prodigio, que en cuyo caso se lo puede entender como algo o un suceso sobrenatural. Imagínate que alguien te diga, hermana, el Señor me ha dicho que hay una culebra debajo de su cama. Uy, de verdad sí. Y usted va bajo la cama y ¡pum! La culebra. ¡Ay, Señor! ¿Qué diría? ¿Qué pensaría usted? Mucha gente sueña con agua sucia y dice, eso es daño, hermano. Eso es daño. Así de tan, digo yo, de tan encuadrado estamos a veces. Y mira, Dios, sabedor de estas cosas, mira lo que nos dice. Y si se cumpliere la señal o el prodigio que Él te anunció. Yo te pregunto, si alguien te habla en nombre de un sueño, en nombre de un acontecimiento, y dice, oye, esto va a pasar. Vas a salir y te vas a encontrar con un gordo en la esquina, ese gordo te va a empujar, te vas a caer en un estanque de agua, te vas a levantar y al cruzar la calle te vas a pagar el susto de tu vida porque un camión casi te va a atropellar. Y justo tú sales, te empuja el gordo, te caes en el agua, te levantas y un colectivo, ¡uy! ¡Va! Y el corazón, tum, 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 tum. Ay, Señor, esta mujer o este hombre es de Dios. Y correrá donde el profeta. ¿Cierto o falso? Hasta allí todo parece que se encamina en bien. Pero Dios sabe cómo trabaja el diablo. Y sabe cómo opera la fuerza del maligno. Y allí es donde Dios te da la advertencia y te dice, verso 2, si acaso se cumpliere la señal o el prodigio que Él te anunció, e inclusive mira cómo te empuja, diciendo, vamos, es decir, ven, sígueme, en pos de dioses ajenos. Claro que no te lo van a decir así, sino que te lo van a maquillar, te lo van a presentar de una manera muy sutil. Nadie te va a decir, mira, vámonos, ¿qué te parece si regresamos otra vez al Cristo del Consuelo para la procesión? Nadie te lo va a decir así tan descaradamente. Si Satanás algo sabe manipular, es sus palabras.
Él siempre te dirá, con que Dios te ha dicho esto, y te mandará la cuña. Y te dirá él, sirvamos a dioses o vamos en pos de dioses ajenos que tú no conociste y sirvámosle. Verso 3, mira lo que te dice el Señor. No darás oído a las palabras de tal profeta. Dios no dice que no es profeta, dice que lo es, pero no es un profeta suyo. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque, y métete esto en el corazón, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué está haciendo a través de todo esto? Que parece que fuera algo fidedigno, pero que no lo es. Dios os está probando. Dirá, pero Señor, ¿pero por qué me mandas estas pruebas? Para saber si tu corazón está puesto en mí o en el muñeco de tu mamá o de tu abuela. Quiero saber si tu corazón está conmigo, que soy espíritu, en mi palabra o en el cuadrito del Jesús de gran poder. Dios se está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Tú te imaginas a Moisés allí y a Aarón tirando luego la vara y hecha culebra al ver que los brujos de este hombre hicieron lo mismo? Gracias a Dios, el Señor había advertido ¿a quién? A Moisés que esto iba a ocurrir. Dios le dijo, este va a oponerse y no te va a creer. Verso número 12. Echó pues cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Yo me imagino en ese preciso momento viendo a Moisés a Aarón y Aarón a Moisés diciendo, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Y aquí es donde Dios siempre pondrá la pauta en el instrumento que Él usa. Amén. Si algo Dios, y créeme, cuando se trata del prestigio de Dios, si algo Dios sabe hacer es no dejar avergonzado a sus hijos. En cuanto al prestigio que Dios tiene de por medio, que Dios puede avergonzarte, sí. Pero si su prestigio está de por medio, Él peleará su fama. Amén. Y dice la Biblia, versículo número 12. Mas la vara de Aarón, ¿qué dice la Escritura? Mas la vara de Aarón devoró, dice la Escritura. Sí, la vara de ¿quiénes? La vara de ellos. Qué curioso, mi amado hermano. Ojo con esto. No dice que la culebra de Aarón se comió a las culebras. No. La vara de Aarón, ¿qué dice la Escritura? Devoró ¿a quién? A las varas de ellos. Porque a la larga eran varas. Eran varas. No eran culebras, eran varas. El problema es que lo que viene de parte del diablo es ilusorio. Lo que viene de parte de Dios es real. Ojo con esto. Lo que viene de parte de Satanás es ilusorio. Es vanidad, es momentáneo. Que Satanás puede darte paz. Claro que te puede dar paz. ¿A que no sabe, comadre? Oiga, le hice un trabajito al mío. Ve, lo tengo aquí en la mano. Está mansito. Le digo, llévame a la playa y me lleva a la playa. Antes no me llevaba a la playa. Ahora me lleva a la playa. ¿De verdad, comadre? Sí, recomiéndemelo. ¿Quién? Fulana de tal. Y ahí le manda la dirección. Luego de 30 días, el que está así, ahora la tiene así. Amado, lo que Satanás otorga no es permanente. Solo lo que viene de parte de Dios, mi amado, tiene realmente, sí, durabilidad a través del tiempo. Porque lo que hace Dios es perfecto.
acto. Él es un imitador. Dios es genuino, mi amado, en lo que hace. Dice la Escritura, y el corazón de Faraón, viendo lo que vio, no solamente porque de pronto vio que sus brujos, sus encantadores hicieron lo que hicieron, sino que también vio cómo la vara de Aarón, prácticamente sometió a la vara de estos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Gracias a Dios, como lo dice aquí, como Jehová lo había dicho. ¿No te ha pasado que te ha tocado ir a un hogar, orar por un enfermo? El enfermo se sana y en ese hogar donde el enfermo se sanó, nadie viene a la iglesia. Y tú dices, pastor, yo no sé qué pasó, el Señor se glorificó. Me invitaron, fui a la casa, oré, Dios tuvo misericordia, se sanó. ¿Y usted cree que han venido a la iglesia, hermano? ¿Qué pasó? Sencillo, su corazón se endureció. Se le quitó la prueba y automáticamente volvieron ¿a qué? A su normal estilo de vida. Viene la prueba, te buscan, te llaman, hermano, venga a orar por mí. Usted vuelve a ir, Dios a usted lo vuelve a oír, los vuelve a tratar y se vuelven a endurecer. Eso nos pasa. Eso hasta a veces pasa en el mismo pueblo de Dios. Viene la pandemia a buscar de Dios. Se va la pandemia, ya no lo busco. Viene el rebrote, hay que buscar otra vez de Dios. Se va el rebrote, ya no se busca. Mutó el virus, hay que buscar de Dios. Sacaron vacuna, ya no lo busco. Viene otro coronavirus revestido de otro mal, hay que buscar de Dios. No, ese jugueteo no, a Dios no le agrada. Porque va a llegar un momento en que lo que Dios pese sobre tu corazón será, mi amado hermano, obviamente tu débil, en ese sentido, tu débil corazón, en el sentido de que no te afirma. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia hará que Dios también, mi amado, pese su mano sobre ti con gravedad. Y llegará un momento en que ni la oración ni de tu hermano en la fe, ni del pastor, ni de nadie en esta tierra podrá levantarte la sanción. Hay algo adicional, mi querido hermano, que yo sí quisiera leerlo. Creo que es importante poder considerar lo siguiente. Dice este comentario: la serpiente de Aarón se volvió sobre sus rivales y las devoró, con lo que mostraba una notable superioridad sobre ellas. Así también se manifestaría, dice, la supremacía divina, o por lo menos la supremacía del Dios de los hebreos. Pero sin embargo, la señal milagrosa, la cual presenció Faraón, no le fue suficiente. Y eso es una gran verdad. Allá afuera, no importa cuánto Dios se pueda mover aquí adentro, allá afuera siempre para ellos nuestro Dios nunca les será suficiente. ¿Quién de ustedes no le ha dicho, madrina, tía, primo, papá, abuelo, venga que el Señor lo puede sanar, sanó a fulano, sanó a sutano, puede hacer lo mismo con usted? Y ellos dicen, no, déjeme nomás así, yo me quedo así, déjeme nomás, no. Pero se está muriendo, mire que lo han desahuciado. No. Acá ya se sanó, mire que, ¿se acuerda del compadre? Lo sanó el Señor. No. No le es suficiente. Es como que, amado hermano, en su mente, obviamente la Biblia así lo dice, ese velo que está puesto, mi amado, les ha endurecido hasta las entrañas. Jehová le había advertido a Moisés diciéndole que Faraón estaría endurecido. Y esta situación, obviamente, de manera aparente, sería una ventaja. ¿Para quién? Para Moisés. Mi amado, no importa, concluyendo, cómo el mundo pueda asumir lo que Dios pueda hacer contigo en esta tierra. No importa si ellos
te ven a ti como un mero loco, como un charlatán, o como verdaderamente lo que eres, un siervo de Dios. Hay quienes sí reconocen eso allá afuera y dicen, no, el hermano es un siervo de Dios. Pero el hecho de que te reconozcan o no, si ellos no terminan doblegando su corazón, igual irán a condenación. ¿Qué podríamos concluir diciendo en esta preciosa noche? Mi amado, yo sí te insto a que tú seas el instrumento de Dios para los que están allá afuera. Sea que te aplauden o te cuestionen. Sea que te reciban o te avienten la puerta en la cara. Sea que Dios te use haciendo maravillas o sea que simplemente le compartas un mensaje sencillo diciéndoles que Dios los ama. Mi amado, tu responsabilidad es ir a decirle a Faraón que hay un Dios más poderoso que él y que las almas que él las tiene cautivas no le pertenecen, son de Dios. Amén. Sale con el poder del Espíritu Santo porque Dios, mi amado hermano, podrá devorar toda vara que ellos quieran poner delante de ti. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el instrumento que Dios va a usar para ese fin. A Dios sea todo honor, toda gloria y toda alabanza de su pueblo. Oremos al Señor. Oh Padre Celestial, a partir de este momento, las plagas se abren delante de nosotros. Y para poder creer que estas son tan eficaces,